Acompáñanos a expandir la lógica global convergente que nos incluye a todos. Ahora, como nunca antes, tenemos la extraordinaria oportunidad de elegir el camino de retorno al origen. Conduce Raquel Nora Massi. Comunicate con Recordando lo Importante y mandanos tus preguntas, tus dudas, tus aportes. Hacelo por mensaje de texto al 0341 155 059 387, a la radio al 0341 558 0945 o ingresá en Facebook con Raquel Nora Massi. Buenas noches, estamos en Recordando lo Importante por FM Latina, la 94.5 del dial. Hoy estamos acá sin vela, sin nada, porque el abstracto decidió que estuviésemos todos reuniditos, y no como la semana pasada que se mandó un gran apagón, Sí. Un gran apagón y nos dejó sin energía eléctrica a Rosario, el Gran Rosario, y varias ciudades de alrededor desde las 19:30 a las 21:19. Yo no me acuerdo qué día de año era. Ahora, bueno, buenas noches a toda la audiencia. No me acuerdo el día de año. Día 294. Ah, eso. Era circuito para la idea. Exactamente. Y si no hay circuito para la idea, bueno, nos vamos a quedar sin luz. Bien. Tenía que ser. Seguro, tenía que ser. Acá está ya nuestro compañero Raúl de Angelillo y le vamos a tirar otra cosa, Raulito. Raúl, hoy es el día 301 del año. Sí. Es el día 1109 de la cuarentena global. Y es el día en positivo que nos está informando con respecto al 2012, el 13. El día 13. Ah, bueno. Bueno, podemos verlo. El 301 y el 13, fíjate que tienen muchísima relación. Tal cual. Muchísima, ¿no? El 13 es una bisagra en las ideas, en la percepción, en el pensamiento, en ese plano, una bisagra es una nueva idea, digamos, ¿no? Y el 301, estamos con una percepción neurológica con un 0 antes del 1, es decir, reseteando nuestra biología. Nuestro receptor. Por eso están todas hoy así como que están flotando y dando vueltas porque no entienden lo que les pasa en la biología. Claro. Este 301, Raúl, ¿podría ser también los 3 personajes en punto cero en el receptor? Es que de eso se trata, justamente. Pero los 3 personajes, esto lo venimos diciendo y lo marcó muchísimo más en Cusco ahora Alejandro, pero lo viene diciendo desde el video 1. Somos los 3 personajes. Entonces ahora ya estamos en condiciones de asumirlo y empezar a sentirlo en la biología. Bien. Con ese 0 adelante lo amortigua un poco. Hace que no nos sintamos tan mal. Si no tuviera el 0, quizá estaríamos todos dándonos la cabeza contra la pared, ¿no? Sí, ya lo creo. Bien, seguimos presentando a la mesa, Raúl, así ya largamos con los temas. ¿Qué te parece? Nos acompaña acá Ivana Gabriela, que se nos ha incorporado al equipo. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo están? Buenas noches. Y como siempre la tenemos acá a Elisa Botti, otra de las participantes junto con vos, Raquel, en Cusco. Diría, perdón, Raúl, otra de las sobrevivientes de Cusco.
Sí, son muy debiluchas, la verdad. Mira, es un juicio, no lo voy a tomar, no me genera carga, no, para nada. Pero ya vamos a contar un poco de por qué somos sobrevivientes. Hubo que ir a Cusco, hubo que volver de Cusco y hubo que bancarse el sacudón de Cusco. Sí, tenemos realmente. otras dos ausencias que son importantes. Maribí, que está muy aérea hoy, todos sus números lo dan y realmente no se siente con ánimo para participar acá, dice que no puede ralentizar nada. Así que vino, lo intentó, pero se retiró. Bien. Y Andrea Cobreros, que nos manda un mensajito, ella iba a venir también, y dice: hola queridos amigos, les cuento que hoy no voy a estar allá física ni biológicamente, con un icono de sonrisa, ¿no? Con ustedes, pero sí desde acá acompañándolos con la frecuencia sintonizada y el receptor disponible. Hoy, frecuencia 666 en la recreación de un programa para el año 2014, era esa frecuencia para el día de hoy. Y ayer el programa, recordando lo importante, captó la anticipación de la frecuencia de la recreación de un programa con los 666 me gusta que tuvimos en el día de ayer. Día 300 del año y 666 me gusta. Bueno, y nos manda abrazos. Gracias, Andrea, por darnos esta info que es Este aporte muy valioso, ¿no? Sí. El 666, somos la bestia ahora. Porque efectivamente yo he comprobado que cuando uno está cerca de quienes están muy, muy en el concreto, su inconsciente les prende una lámpara de alerta de peligro, que somos el peligro para ellos. Su inconsciente les prende esa alerta de peligro. Sí, cuando hay una persona que su identidad ha comenzado el proceso de pasar al abstracto y se encuentra con identidades muy concretas, la fricción de las lógicas es muy, muy fuerte y muchas veces el que está más, digamos, en el abstracto tiene que retirarse porque hasta puede llegar a ser muy cruel. Sí, esa fricción puede llegar a ser muy cruel para con el que está concreto. De hecho, así que lo somos, muchas veces lo somos. Sí. Sí, y entonces el inconsciente de la otra parte le está informando, prende una lucecita de alerta que hay un peligro, ¿no? Hay algo que no sostiene el desdoblamiento y entonces hay fricción, sí, sin duda. Sí. Pero, ¿qué tal si vamos a Cusco y nos cuentan un poquitito de lo que pasó allá? Bien. Eli, ¿querés comenzar? Bueno, yo voy a contar algunos de los temas. Se trataron tantos temas, realmente Cusco fue, creo que para la mayoría de nosotros, muy movilizador, ¿no? El 5-1 se sintió. Realmente la carga supera al receptor. Es decir, no llegás a ver lo que ya baja al concreto. Yo puedo dar fe de eso y creo que la mayoría de los que estuvimos allí. Pero bueno, es simplemente esto, verlo. Me alegré de vivir en el 54, les cuento. Resignifiqué el 54. Bueno, uno de los temas que trajo Alejandra es algo que, bueno, quizás algunos ya lo habrán leído por internet, que es lo de los 10 días robados. Sí. Bueno, en la época de los romanos ya se veía un desfasaje en el calendario. Entonces Julio César decide llamar a un astrónomo de Alejandría para que haga un ajuste. Claro, en aquel momento no se contaba con todos los elementos que tenemos hoy como para medir, y por supuesto creyó hacer un ajuste, pero no lo logró. Entonces intervienen, llaman a un astrónomo que es alemán, y allí logra ver que no solamente teníamos 365 días, sino que había una determinada cantidad de horas, minutos y segundos. Pero ¿qué ocurrió? Que todos los años seguía habiendo un desfasaje, hasta que en el año 1852 se encuentra con que había 11 días de más.
Entonces, el Papa Gregorio XIII, al mejor estilo argentino, porque tendría que haber sido argentino, dice, bueno, fácil, le arreglamos fácil. De un plumazo borramos esos 11 días. 13, Gregorio. 13, exactamente. 9 ideas trae. Entonces, con una bula papal, pasa del 4 de octubre de 1852 al 15 de octubre de 1852. Hasta allí podemos decir, bueno, solucionó el tema. Pero claro, ¿qué días se llevó? Se llevó desde el 278, 279, 280 hasta el 287. O sea, los circuitos originales. Claro. ¿Y cuántos días hay entre ese 1852 y 2015? ¿En dónde sale a la luz todo esto? 433, ¿cuántos años? Perdón, 433. O sea, el diseño interfiriendo la percepción. Sí. Entonces, Alejandra traía que justamente siempre que se da una divergencia, también se da el final de esa divergencia. Es decir, pasaron 433 años, pero salió a la luz. En algún momento va a salir a la luz. Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer con esto? Y se veremos qué ocurre. Se robaron los circuitos originales. Bueno, veremos ahora qué pasa, ¿no? Cómo continúa esta historia. Pero que no fue una de las... O sea, esto fue una de las tantas cosas que se pusieron, que ya seguiremos hablando, porque esta divergencia, la verdad que ha sido y sigue siendo maravillosa. Porque los aportes inconscientes que han ido haciendo para poder actualizar conflicto y reforzar la identidad y todos los errores de percepción son realmente, la verdad, de una sincronicidad impresionante. Permiso, Raúl. Este secuestro, hay que hacer pie, me parece, en este secuestro de potenciales del calendario juliano al gregoriano. Claro. Entonces, tenemos, me parece que el punto más interesante para ver acá es esta sistemática producción de distorsiones para mantener el secuestro de potenciales, cosa que el receptor siempre quede perdido sin poder hacer un enlace lógico con el emisor fundante. Atrapado y perdido, y ahí a los manotazos, pobre receptor, ¿no? Sí, porque esto ya se había hablado cuando trajimos el tema de la culpa, ¿no? Que lo hemos hablado, bueno, justamente aquí se volvió a tomar, porque la culpa no arranca con la divergencia, o sea, la culpa arranca hace 2000 años, o sea, fue un elemento, ¿cuánto más? O sea, lo que tiene la religión judeocristiana. Antes no existía la culpa, o sea, la culpa es un elemento absolutamente manipulador para secuestrar los potenciales, porque o sos una cosa o sos otra. Todas las religiones manejaron la culpa. Pero yo creo que quien lidera esto es la religión judeocristiana, porque fíjate vos que la Inquisición, ¿en qué se basaba? En culpar al otro por lo que el otro mostraba, que era su esencia en realidad. El poder femenino o la capacidad femenina era propia de la mujer y se la hace ver como algo distorsionado. Entonces, o era bruja o era una mujer que se sometía al sistema. Entonces, por supuesto, fue muy bien hecho, y como hablábamos antes con Ivana, esto ya después queda en el receptor, ya ni siquiera hay que hablar, ya ni siquiera hay que comentarlo, ya está en el receptor porque ya lo tomaron. Sí, y también, perdón, yo quería decir que otra de las cosas, aparte de la culpa, el miedo, porque si nos fijamos en las revoluciones científicas, cuando un científico como fue Galileo
tenía algo que contar, digamos, que venía a dar un vuelco, bueno, era acallado y perseguido, lo mismo que en la Inquisición, pero creo que en las revoluciones científicas también. Sí. Entonces, bueno, recién me acaba de bajar esa idea de que todo lo que venía a dar como un vuelco tenía que ser tapado, obturado y bueno. Claro, todo lo que era de autorreferente. Tal cual. O sea, todo aquello que no respondía a un sistema de manipulación y de control, por supuesto tenía que ser castigado. ¿Quién tiene la culpa? Aquel que no seguía las reglas. El tema es, quizá para entenderlo mejor, desde los planos abstractos, es que la palabra culpa suma 55. Exactamente. Es decir, que aquel que tiene la culpa tiene la pregunta y la respuesta. Sí. Y en un desdoblamiento es un peligro aquel que tiene pregunta y respuesta. Entonces la sociedad lo condena como culpable. Claro. Y de ahí busca sacarlo del ambiente de la sociedad y que termine con su pregunta y respuesta. Que de alguna manera renuncie a tener su respuesta. Es la necesidad del desdoblamiento para poder mantenerse. Entonces, el que tiene culpa y tiene la pregunta y la respuesta. Y si queremos lo ralentizamos en casos concretos, ¿no? El culpable de un accidente de tránsito, él tiene la culpa y él sabe por qué, exactamente por qué sucedió, porque estuvo ahí. Tiene la pregunta y tiene la respuesta. Es decir, podría haber hecho otra cosa, que es lo que le pide la sociedad. Pero en realidad lo pernicioso es que en el abstracto tiene pregunta y respuesta, y eso ataca al desdoblamiento. Claro. Bueno, lo que le pasó a Hammer. Claro, Sí, tiene igual. pregunta y respuesta. El ejemplo más claro. Sí. Entonces había que bajarlo. Eliminarlo, sí, era un peligro para el sistema. Para el desdoblamiento. No sostiene el desdoblamiento. Tal cual. La culpa en la divergencia es el bloqueo de la torsión. ¿Seguro? Te Sí, bloqueo sí. la torsión y te dejo dando vueltas. Sí. Con la culpa. Pero para que exista culpa, como decía Ivana, tiene que haber miedos previos. Porque si no hay miedos previos, la culpa, como dice Alejandra, es una maravilla. Tal cual. Porque estás viendo todos los potenciales ya de otra manera. Claro, pero fíjate que ya viene desde un concepto erróneo en cuanto a la biología. Nosotros tenemos pensamientos, ¿sí? Los pensamientos son propios de un programa. Supervivencia, claro, están condicionados, o sea, cada programa tiene sus pensamientos, o sea, programa de supervivencia, plano 1, si alguien me viene a atacar, obviamente se abre el programa en 4 milésimas de segundo, eso va a generar un pensamiento, el pensamiento puede ser, lo voy a matar, ¿sí? Esto es instintivo, no es razonado. Pasa la situación y después, cuando uno lo razona, es creer que ese pensamiento es mío y que yo tengo la intención de matar al otro. Entonces, de eso se vale, ¿no? En este caso la religión, cuidado con tus pensamientos, el pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, ya el pensamiento no se tomaba como algo propio de una biología, sino como algo propio del ser humano distorsionado que era capaz de hacer daño, cuando en realidad era propio de un programa. Por supuesto, nos venden esa historia y nos la creemos. Entonces, cada vez que aparecía un pensamiento, decíamos, no puedo pensar esto. Entonces me disfrazaba de bueno y empiezo a ser bueno por condición y no por elección. O sea, en este desdoblamiento todos hemos sido buenos por condición. Porque si no, ¿cuál era el castigo? Me dejaban afuera, no me iban a querer, Sí, siempre o sea, está la referencia externa. claro, por supuesto, y como me ven venden que para que yo pueda vivir dependo de un otro y de todo lo que el otro me dé, por supuesto no lo voy a querer perder y voy a hacer cualquier cosa y voy a hacer el delincuente mayor manipulando, controlando, haciendo lo que sea
para que me quieran, para que me registren. Pero aparte también otra de las cosas que sucede es que cuando uno reprime un pensamiento, se concatenan un montón de cosas para que la biología estalle. Claro. ¿Por qué? Porque ahora que estamos en este paradigma de poder observar sin intervenir desde el juicio, es maravilloso esto, ¿no? Porque lo que uno reprimía por esta cuestión religiosa o lo que fuere, era un estallido. Sí. Era como que uno no sabía qué hacer porque, y si pienso, hasta el pensamiento era como que te perseguía de una Claro, ahí manera. aparece la enfermedad, o sea, Tal la cual. incoherencia entre lo que siento y lo que hago. Eso. Que la enfermedad o el plano Incoherencia. biológico se ve afectado cuando es incoherente entre el plano 3 y el 5. Claro, el inconsciente. y el Por eso el tema de habilitar, cuando se habla de habilitar el delincuente, que Alejandra lo explicó muy bien, no es que voy a salir a robar, habilito todos los aspectos míos que he utilizado para poder sobrevivir en este desdoblamiento. Entonces, los habilito a todos. Soy esto, y manipuladora, y controladora, y lo que ocurre es que hoy tengo una lógica para aplicarle a eso y no me genera carga. Claro. No tengo que estar tapándolo para que no se note. La manipulación viene desde que nacemos. Sí. Ya el bebé manipula. Ya el bebé manipula. Y los chicos también. ¿Quién no ha manipulado alguna vez algo? ¿El Yo bebé manipula? Sí, también. Cuando empieza a darse cuenta que atrae a su madre y que la tiene incondicional, también está manipulando. Pero Vos sabés tuvo que haber yo una... no- Tuvo que haber... no porque, creo. a ver, Michel Oden, que es un francés maravilloso que ha hablado mucho sobre el tema de la relación madre-hijo y de la no separación de la mamá y el hijo, dice que un bebé cuando nace absolutamente confiado, y no hay límites entre su cuerpo y el cuerpo de la madre. No siente la separación. Claro, no siente la separación. Obviamente la madre es la antena. O sea, si esa madre es una madre confiada, por supuesto le va a transmitir eso. Si es una mamá miedosa, ahí le va a transmitir todos los miedos y ese bebé va a empezar a percibir amenazas donde no hay. O sea, va a empezar a cargar sus diferentes programas, en este caso a lo mejor el de la protección, sintiendo que el afuera le puede hacer daño. Pero esto fue una información que le pusieron, no una información con la que el bebé nace, salvo que en la panza de mamá la hubiese tenido. Creo que nace con eso. Creo que nace con esa información porque la biología nuestra está preparada precisamente para el desdoblamiento, para validar todo lo que es el desdoblamiento. La biología nuestra toma los elementos necesarios y las condiciones y los acomoda de tal manera que el plano 5 esté en todo momento. Y sea el que está actuando. Por eso a los chicos los tenemos que educar y tenemos que programarlos para que sean sociables. Domesticarlos, Hay que sí. domesticarlos a los chicos. Por su bien, ¿eh? Por su bien. ¿Y cuál es la primera palabra que aprende un chico? La palabra no. Claro, eso no se hace. Una palabra que el inconsciente no registra. No registra. El no lo registra. Claro. Pero porque la biología nuestra está preparada precisamente para transcurrir toda la etapa de la encarnación, digamos, de manera que responda a la divergencia, Sí, a los miedos. en realidad lo que hace una mamá o un papá es poner información en 4 programas. Sí, es decir, básicamente. la identidad que tenemos es una identidad prestada, porque Claro. yo soy en base a lo que me dijeron que era. De hecho, lo que yo veo en el espejo en relación a mi imagen no es la misma imagen que verán ustedes. Porque inclusive hasta que eso lo explica muy bien Bernardo, nuestro amigo físico, toda nuestra neurología está armada para unir lo concreto con determinadas características, pero no quiere decir, no hay una manera de saber que lo que yo veo es lo que el otro ve de mí. Claro. No, Y la percepción también es una percepción distorsionada porque a mí me fueron dando información y en base a eso yo fui armando una identidad. Una identidad que por supuesto tenía que
tratar de sobrevivir de la manera que pudiese, ¿no? Claro, yo lo que estaba pensando, ¿no? Yo hablo por ahí no hice biodescodificación ni nada, pero más allá de que los programas se carguen en 9 meses, el bebé carga todos los programas de supervivencia, pero desde la ameba hasta acá. Sí. Entonces, teniendo una perspectiva más amplia, yo no sé si en este momento, por lo menos a mí me pasa, que si yo lo pienso, que si se cargan los programas hasta los 7 años o en la panza de la madre, lo importante es poder ver que estamos condicionados por esos programas, no importa cuándo comenzó. Ah, sí. Más allá del transgeneracional y todo, es algo que son programas y bueno, o sea, es una biología que responde a la supervivencia, pero me parece que en este momento ya no sé si es tan importante. O sea, la historia personal es importante porque cargaron ciertos programas en el cerebro y demás, pero me parece que ya trasciende el tema de que si se me cargó más la protección, la comparación y la competencia. Es algo que viene como de mucho más atrás, me parece, ¿o no? Sí, para el sistema de la ley, sí, ya no necesitamos estar buscando en transgeneracionales. Claro, a eso me refiero. ¿Por qué soy lo que soy o hago lo que hago? Basta con saber que lo hago y reconocer y observarse a uno. Para la biología o para la biodescodificación sí se busca, pero principalmente creo que lo buscamos porque cuando nos consultan estamos tratando de acompañar al consultante a que encuentre de dónde viene y a comprender, porque no le resuena para nada la ley. Claro. Ah, bueno, sí, desde ese lugar, claro. Desde ahí, bueno, uno acompaña, trata de meterle un poquito la ley de alguna manera, pero para que pueda comprender, porque está muy en el concreto, y uno tiene que encontrarle algún transgeneracional o para que entienda cómo viene y pueda comprender lo que son los programas y esas cosas, ¿no? Desde la ley, no, ya no me interesa. Yo encontré en su momento todos mis transgeneracionales, pero ahora lo manejo yo de otra manera, ¿no? Claro. Pues ya no tiene importancia. Uno sabe que si uno se mira, sabe que tiene tal cosa. ¿Y quién me lo pasó? Si me lo pasó la ameba, o si me lo pasó mi bisabuelo, cuando venía cruzando el barco. Sí, mi bisabuelo cuando venía cruzando en el Atlántico, y ya no me interesa. Claro, pero como vos decís, para la persona que viene y que viene con un conflicto, sí, darle una mirada. Por supuesto que también desde allí, cuando la persona pregunta, y bueno, ¿cómo resuelvo esto? Yo siempre digo lo mismo, desde la identidad no vas a poder resolverlo. Claro. O sea, hay otra instancia que podemos charlar, pero desde la identidad lo único que vas a poder hacer es mejorar, pero nada más. Y después creo que también, a mi juicio, es importante este tema de saber cuando que la biología resuelve conflictos con el síntoma. Porque si no, muchas veces uno se encuentra con alguna sintomatología y está buscando ¿y cuál será mi conflicto? Y ya se resolvió, ya lo resolvió la biología. Sí. Entonces, poder ver en qué instancia uno está también para no caer en errores. Pero cuando uno encuentra cuál fue el conflicto que me produjo ese malestar estomacal o lo que sea, uno ahí encuentra, vio una frontera y avanza un sí, sin dudas. ¿no? Ahí está, esa es la parte positiva de poder verlo. Ahora, no encontrás cuál fue el conflicto, no importa. Sabés que algo te produjo conflicto. Claro. Que hay una divergencia. Una fricción. Claro. Hay una fricción. Claro, pero para nosotros que estamos justamente trabajando el tema de la tolerancia a la incertidumbre, podemos quizás aceptar esta incertidumbre, pero para el que viene, tiene tolerancia cero a la incertidumbre. Claro, necesita una comprensión, por eso después podemos acompañarlo, asistirlo, si quiere, si lo elige, a una instancia diferente. Sí. Pero pasa que también tiene que ver mucho con la ilusión de la percepción de la que se habla, de que uno cree que todo el mundo entiende lo que entiende uno. Entonces, claro, depende de la instancia de cada uno. Sí. Raquel. Sí, estamos ya llegando a la instancia de mitad de programa.
lo vamos a saludar a nuestro operador técnico, el señor Emilio Tafarel, y le vamos a decir al señor Emilio Tafarel que vamos al corte de mitad y enseguida volvemos con más recordando lo importante. Bien, seguimos en Recordando lo Importante con Ivana, con Raúl y con Elisa. Tratando acá de ralentizar un poco este evento Cusco que, mamita querida. Si hubiéramos seguido en el aire todo lo que hablamos en este momento fue maravilloso. Yo tratando de callarlas para que no lo expongan. Menuda, ¿no? Tarea la tuya, callarnos a nosotras, Raúl. Porque, ¿qué sucede? Cuando hablamos algo afuera del micrófono, después nos cuesta volver al tema. Entonces, para que hacer un impas, quiero mandar un saludito nada más. Sí, por favor. A Laura Duré. Sí. Que nos ha bendecido con esas dos aplicaciones que podés bajar en el celular. La aplicación esa, Mi Lupa, y la otra aplicación de Mi Calendario. ¿Y cuál es la ventaja que tienen las aplicaciones? Que uno las baja, las incorpora en el celular y las va a usar aún cuando estemos en un evento en otro país y no tenemos wifi ni conexión. Ay, yo la quiero. Me vas a enseñar, Raúl, porque yo en ese tema no soy buena. Vos me vas a ayudar a bajarla. Es muy sencilla. Play Store, si es un smartphone. Eso sí. Si es un iPhone, hay que esperar un poquitito más, unos días más, para que iPhone se toma su tiempo para probar las aplicaciones. Y me decía Laura ayer que además, tiene un costo, y el costo es interesante verlo en dólares, no es un precio que tenga que ver con una ganancia, sino, yo ahora no me acuerdo bien el costo en dólares, pero era un número muy significativo, muy lindo. Y ella me decía que después, va a haber actualizaciones y que no se van a cobrar las actualizaciones. Así que esto es interesante para que aquellos que viajamos y vamos a otros países a eventos, creo que es útil, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en Chile me costaba tanto conseguir wifi, en Perú me costó tanto conseguir una wifi que funcione, incluso hasta en Calafate costaba también, que funcione, porque ¿qué sucede? Aparecemos todos nosotros juntos, los desdoblados, todos en el mismo lugar, conectándonos todos a la misma wifi y se satura la wifi. Bueno, un beso a Laura porque realmente ha hecho un esfuerzo muy lindo. Bien. Vamos, Raúl, todavía. Quería seguir con algo que habías dicho de los 10 días robados. Alejandra decía que el mismo día que aparece una divergencia está marcada la frecuencia cuando finalice esa divergencia. En este caso fueron 433, ¿no? El diseño interfiriendo la percepción. ¿Y vos dijiste que venía con fecha de qué? Claro, ustedes recuerden que yo ralentizo para el barrio. Sí, claro, ustedes recuerden. Esto es cuando aparece una distorsión ya implícita, lleva la fecha de vencimiento. Esto sería como un sachet de leche. Claro. Es tan claro, porque para el abstracto todo es simultáneo. Tal cual. Entonces, sucede y no sucede. Para nosotros podemos decir, pucha, tuvieron que pasar 433 años para que un receptor pueda ver esta distorsión. Para nosotros sí, pero para el concreto, para el receptor, para esta máxima distorsión que hay en el plano 1. Ahora, yo lo que quería era aprovechar esta oportunidad para mostrar cómo no existe nada por casualidad, ¿no? Es decir, salta ahora, en este momento,
y se suman los 433 años. Se ve todo eso ahora. ¿Y por qué ahora? ¿Cómo lo encuentra Alejandra? Eso es lo interesante. Cuando Alejandra empieza a hacer su primera derivación, la que consideramos entonces cuarentena global, no tiene ni idea de que existe todo esto. Ni idea. Cuando decide hacer en Perú el primer evento, toma el auditorio de este médico Alcide Carrión, que el auditorio llevaba ese nombre y que Alcide Carrión falleció el 5 de octubre, no sé de qué año. Pero no importa eso. Sí. El 5 de octubre fallece. Y ella ve después que su primer derivación la hace el 14 de octubre. Y ahí están, justo, porque todo parece casualidad. Ella elige hacerlo en Perú, elige ese auditorio y después se entera que Alcide Carrión lo que había hecho y que falleció el 5 de octubre. Es decir, ella lo va viendo después, no es que eligió el auditorio Alcide Carrión por esa fecha para que coincida. Las coincidencias se van dando solas, sin elegir ella absolutamente nada. Y entonces ahí se le abre el panorama y uno ve qué justo, qué casualidad, eligió el 5 de octubre, el otro eligió morirse el 5 de octubre, y ella eligió el 14 de octubre iniciar la cuarentena. Bueno, ahí es donde uno muestra que la fecha de vencimiento estaba puesta, porque alguien tenía que verlo, y tenía que verlo primero ella. Claro, por eso Alejandra dice, cuando le das el timón al vacío, ni se te ocurre volver a querer controlar desde la identidad, porque la identidad es tan medida, tan acotada, y el vacío son todas las opciones que tu identidad, todos los potenciales que tu identidad nunca te va a habilitar. Tal cual. Claro. Entonces, esto que estás diciendo es sumamente interesante, porque ella habla de que ella permanente para nosotros, que en el caso que todavía tenemos identidad y tenemos bastante concreto, nos cuesta tanto esta tolerancia a la incertidumbre, porque por ahí nosotros estamos hablando y el que nos está escuchando cree que nosotros ya vivimos en la incertidumbre total. Yo estoy iluminado por una vela. Desde la semana pasada. Entonces, claro, para que también los que nos están escuchando sepan que es todo un proceso. Solamente Alejandra, digamos, ella dice, los pasos que das cuando es realmente el vacío el que está comandando el receptor, son pasos más que justos, más que certeros, aunque vos no lo sepas. Vos vas caminando en el vacío, pero los pasos después en retrospectivas entendés cómo se fue armando ese rompecabezas. Sí. Todavía a nosotros nos falta un poquito para eso. Sí, pero como admitimos, o sea, y esto es asumir el desdoblamiento, asumir, que es lo que tanto hincapié hizo también Alejandra en el evento, asumir la doble vía, asumir soy esto y soy aquello, y todos los y que se nos ocurran, no el o, porque el o obviamente nos hace caer en un error de percepción, y después genera sufrimiento, genera exigencia, y bueno, todo lo que ya sabemos en relación a la identidad. En el lenguaje, en la lengua, en el español, la palabra o separa. Y parece ser que no es una simple casualidad que tenga la misma forma que el cero. Claro. El cero une, pero yo te digo, la O separa. Cuando yo veo un cero, estoy viendo desde mi consciente una O. Y entonces todo es blanco o negro, ¿no? Y esto tampoco es casualidad, pero tampoco significa que sean los reptilianos los que nos vienen a decir cómo, o a modificar el idioma, como hay alguno que anda diciendo por ahí, ¿no es cierto?, que y hace los análisis etimológicos, históricos de la palabra, y que son los reptilianos los que nos están
modificando el lenguaje, bueno, ya tampoco podemos traer tantos pelotudez. No, perdona, en francés lo dije. Claro, pero justamente no se trata de modificar, sino de sacarle la carga que eso nos genera, porque la divergencia está. Y todo se va generando a través de nuestros propios inconscientes, del ente global, que formamos parte todos y le vamos dando forma al ente global. Y entonces acá podemos hacer un pie a ese tema de las coordenadas que le dio tanta importancia Alejandra. Sí, en Cusco. En Cusco, sí. ¿Y cuáles son las coordenadas de Cusco? Pero en realidad esto de la latitud, ¿no? Alejandra habló de la latitud y habló, ¿te acordás que vos realmente entendí que lo ralentizaste muy bien, Raquel, esto sí. De que justamente el receptor no somos nosotros. Sí, acá tomar la latitud como lo genuino realmente, y la longitud como algo más ilusorio, es lo que yo comprendo, nos permite tomar al planeta como un punto. Y a ese centro del planeta, a ese punto cero, como el origen de todo, de todos los receptores. Entonces, a la pregunta, ¿a cuánto estoy del cero? En esa pregunta, ¿qué margen de error tengo y cómo impacta en el receptor? Entonces tenemos menos margen de error. Claro. Porque nos estamos referenciando a la latitud. Sí, y cada latitud de cada lugar le va a informar también a mi receptor. Exacto. ¿Sí? Entonces también es ver dónde estoy. Es una información permanente. O sea, si a mi receptor le informa la identidad, actualizo conflicto. Si a mi receptor le informa el año, le informa la latitud, está mutando continuamente. Acá vos me hiciste acordar que mi receptor recibió una nota del banco diciendo que estoy muy próximo al cero. Claro, eso hay que mutarlo también. Hay que mutarlo. Pero aparte de los chistes y las bromas, desde Arica, Alejandra viene abriendo el juego hacia lo global, hacia la lógica global convergente y hacia el planeta, ¿no? Lo volvió a repetir en Lima, que el evento habló de las coordenadas de Cusco, y bueno, por supuesto en Cusco, que no voy a analizar los números porque no tiene ningún sentido, porque ella hace un análisis, uno puede hacer un análisis distinto y eso hay que esperar que cada uno vea lo que el número dice. Pero sí el entender por qué es la importancia. El planeta también tiene su conciencia, tiene un consciente y tiene un inconsciente. Es un organismo vivo. Es todo el planeta en sí es su propio universo, el solo planeta. Y nosotros somos parte del planeta. Y el planeta necesitamos ayudar al planeta a la mutación, porque nosotros estamos formados por elementos que surgen del planeta. Si el planeta logra su mutación, los futuros bebés van a salir ya mutados. Esto parece una locura, es de mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo, pero ese es el camino en el que estamos. Sí. Sí, que el tiempo también es una percepción, así que no sabemos cuánto tiempo. Por eso. Entonces, acá lo enganchamos con la doble vía. Claro. El tiempo está en el eje X. Y en el eje X practico y hasta me divierto con la divergencia. Y salgo a votar a quien quiera en un día de elecciones. Pero en el eje Y yo veo que todos somos uno. Y en el eje Y estoy en el abstracto. Y entonces me doy cuenta que no importa linealmente quién gane una elección, sino que todo va mutando para el retorno. Sí. Así es. Y tal vez si puedo agregar a mi nombre el apellido Planeta, 71 es Planeta, estoy asumiendo ese receptor.
Claro. Cierto, eso me acuerdo. Estoy asumiendo ese receptor. Así que a ponernos apellido planeta, a asumir este receptor que es la Tierra, que en última instancia, bueno, como hoy poníamos... Salimos de ahí y como hoy poníamos el punto cero del Ecuador, hoy poníamos en Facebook, el punto cero del Ecuador es el centro de la Tierra. La latitud es el eje del receptor que lo conecta al centro de todo. Esta referencia elimina por completo las distorsiones del receptor. ¿Por qué? Porque encontramos el origen común de todo. Exacto. Y como este proceso es global, coherente y cohesivo, o salimos todos o no sale nadie. Vamos para que el barrio lo entienda. Yo encontré el punto cero del Ecuador con el punto cero del meridiano París. Y cae justo en el mar. Está en la entrada al Golfo de Nueva Guinea, en esa curvita que hace África, que coincide con la curvita que hace América. Es decir, que originariamente América estaba ahí. Y entonces ahora es lógico que América tenga los códigos 500. Porque tiene que empezar acá. Ahí estaba el punto. Claro, ahora le vemos la lógica. Claro. Entonces, no hay nada casualidad. No hay nada casualidad. Es por eso que decimos que cuando hay algo que nos ocurre, lo que fuese, y no lo entendemos, es esto de, sí, desde la identidad no lo comprendo. Y es más, si me pongo a conversar, me voy por alguna tangente. Esto de habilitar un observador veloz que me informe lo que yo desde la identidad no comprendo. Entonces, ahí es donde estoy habilitando el vacío, porque no es la identidad concreta que tiene un vacío, es el vacío con una identidad concreta, pero lo mayor, el mayor potencial lo voy a tener justamente en ese vacío. Entonces, soy consciente de que necesité esta identidad para poder transitar este plano físico-biológico, no había posibilidad. Necesité todos los errores. Fueron absolutamente específicos para que cada uno pueda tomar una partecita e informar. Nada más. Es solo eso. A mí me tranquiliza acá cuando escucho a Elisa, ¿no? Y la escucho a Alejandra. A mí me tranquiliza mucho cada vez que algún compañero en el retorno o la misma Alejandra dice, todo está bien. A mí eso, para mí eso es sumamente obvio. Es mi identidad la que está pidiendo tranquilizarse, ¿eh? Asumo eso, asumo mi delincuente, pero a veces uno está pasando por procesos muy movidos y necesita respirar un poco, ¿no es cierto? Porque convengamos en que Alejandra lo dijo muy claro. No vamos a habilitar una sección de libros de autoayuda, vamos a habilitar una sección de libros de autodestrucción. Entonces, porque estamos tirando abajo la identidad. Entonces, cuando hay un proceso movido, muy movido, uno necesita como un respirito, y cuando dice, está todo bien, tangente, distorsiones, errores, está todo bien, porque en algún momento eso se va a torsionar. Claro, y aparte todo es virtual. Y nada es verdad. Justamente anoche experimenté esto que hablábamos de la película Divergente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la protagonista podía salir de un sueño diciendo, esto no es verdad? Y justamente anoche en un sueño terrorífico que me estaba ocurriendo, yo me veo caminando hacia atrás, mirando todo esto y diciendo, esto no es verdad. Y de golpe me desperté. Pero estabas dándote cuenta que estabas en un sueño. Claro. Bueno, nos está pasando a muchos que durante el paradoxal, hoy lo comentaron en Facebook varios, que durante el paradoxal uno está en el sueño, sabiendo que está en el sueño, y diciendo, esto no es mío. Claro. ¿Y esto qué hace acá? Son las tangentes que se nos quieren ir metiendo desde el plano del inconsciente. Y esto es lo que podemos hacer también en este plano,
todo esto que estamos viviendo, también es virtual. Sí, lo interesante de habilitar la doble vía, a mí me pasa también lo que decía Raquel, ¿no? Que hay veces de que el proceso está movido, pero hay algo adentro que se activa. Entonces yo, con respecto a esto de la incertidumbre, que está todo tan así, yo digo, para el 7 es todo certidumbre. Sí. Porque nada está librado al azar, solo que la identidad, o sea, a la identidad le va a costar a lo mejor el proceso de navegar en la incertidumbre, pero para 7 es certidumbre absoluta. Nada queda colgado, como dice Raúl, o sea, todo está sincronizado, pero en esos momentos en donde uno puede respirar. Claro. De decir, hay algo, en algún lugar yo sé que no me está pasando, sé que todo es certidumbre y por más de que esté todo movido, es lo que tiene que ser. Por eso se resignifica el propósito, se resignifican los errores. Claro. Y todo eso es lo que nos permite no seguir nadando contra el dulce de leche, porque entendemos que hay algo que por más de que no lo estemos viendo, está sucediendo. Siempre. Y ahora lo que hay que ir redondeando porque nos vamos. Nos van a echar. Bien, pero Elisa tenía algo para comentarnos sobre un seminario, Elisa. Claro, el 7 de noviembre, el sábado 7 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar dando un seminario con el doctor en física Bernardo Gómez Asensio, en donde justamente Bernardo va a estar hablando acerca del vacío y del abstracto, y yo hablaré de lo concreto, y después entre los dos haremos un enlace lógico. Bien. Así que bueno, están todos invitados, aquellos que quieran. ¿Qué día es? Es el sábado 7 de noviembre. Y a partir de las 14 horas. Se inscriben conectándose. Se inscriben, claro, comunicándose o a Facebook o a contacto@elisabotti.com. Hasta el Botti día. Con doble T. Sí. Elisa Botti. Hasta el martes previo al evento, martes 3 creo que es, hay tiempo para inscribirse. Bien. Ya están informados. Muy bien. Faltan 2 semanas. Sí, inclusive estoy muy, bueno, a ver, plano 1 contenta, porque viene gente de Buenos Aires, viene gente de Neuquén a tomar el seminario, así que bueno, realmente va a ser un buenísimo. Buen evento. Bien, redondeando. Recordando lo importante, somos 3 personajes en uno. Asumimos el desdoblamiento y nos dejamos romper Sí. No voy a hablar en otro idioma. Cambiamos la O por la I. Eso. Cambiamos la O por la I. Bien. En el eje X soy divergente, pero también estoy en el eje Y, porque soy los 3. Eso es recordar como importante eso, no olvidarse. Bien, y podemos recordar también que todo este proceso lo está liderando la nada, el vacío, el abstracto. O sea, que la identidad se relaje. No es ella la que va a resolver las situaciones. Y mucho menos en la linealidad, mucho menos. Así que a ver si identidades unidas, relajarse, entre las cuales está la mía, ahí adelante también, relájense, porque acá hay algo mucho más grande, mucho más poderoso, que es el que le está poniendo el moño a todo este proceso. Y si lidera la nada, bueno, ya está. Flojito y cooperando. Exactamente. Seguimos en la misma situación. Flojito y cooperando, Un beso grande a todos. Un abrazo. Bien, abrazo a todos, buenas noches. Pasó otro recordando lo importante. Le agradecemos a nuestro operador, el señor Emilio Tafarel. Y te recuerdo, escuchá la repetición de Recordando el martes a las 23 por AM Libertad, la 1090, y a nosotros todos juntitos nos tenés de nuevo el miércoles que viene a las 20 por FM Latina, la 94.5 del dial. Chau y muchas gracias. Escuchá Recordando lo importante. Todos los miércoles, hora 20, por FM Latina, 94.5 y en diferido, todos los martes a las 23 por AM Libertad 1090.